¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Molina. De nuevo los recibimos con mucho gusto en este podcast Cambiemos la Conversación. Hoy tengo un invitado de lujo. La verdad es de que es un invitado a quien admiro mucho y conozco ya desde hace un par de años. Su nombre es Carlos Moreno Jaime, un guanajuatense que radica actualmente en Managua, en Nicaragua, y tiene una gran trayectoria en los negocios. Pero hoy en la conversación no nos vamos a enfocar tanto acerca de todos los logros que ha tenido, porque sin duda son muchos. Nos vamos a enfocar en todas esas dificultades que ha tenido a lo largo de este camino. Ha emprendido y ha vivido en más de 7 países, entonces ha tenido una trayectoria increíble. Y pues bueno, sin más por el momento, los presento un poquito. Carlos, bienvenido, muchas gracias por acompañarme. Hola, ¿qué tal, Miguel? Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación y esperando y este podcast sea de mucho aprendizaje, mucho contenido para todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Carlos. Bueno, mira, ahorita estaba a punto de dar una parte de tu semblanza que sin duda es una trayectoria, pues, que a mí me impacta todo lo que has aprendido y en dónde has estado. Tienes una licenciatura en la Universidad de Guanajuato y aparte tienes dos masters, uno en Master in Management por la Southern Oregon University en Estados Unidos y un MBA en una de las mejores universidades, en uno de los mejores programas de negocios del mundo, en la Hult en Dubái. Entonces, me gustaría que de tu viva voz nos cuentes un poquito de tu trayectoria para que todos nos empecemos a poner en contexto de tu vida, por favor. Claro que sí, Miguel. Bueno, como bien lo dices, soy egresado de la Universidad de Guanajuato, licenciado en Contador Público. Pero realmente ahí empieza mi carrera como emprendedor y empresario. Realmente desde un principio creo que estudié la carrera de Contador Público porque creo que son de las... Realmente yo siempre supuse que sabía que no me iba a dedicar a la contaduría como tal, pero sin lugar a dudas sé que son una de las mejores bases para dedicarte a los negocios, porque el lenguaje de los negocios son los números, son las finanzas, ¿verdad? Entonces un contador entiende perfectamente de las finanzas, de los números, de los costos de una empresa, que es una parte muy importante. Si me pudieran dar otra vez la opción de estudiar otra carrera, no sé enteramente si estudiaría la misma porque el mundo definitivamente ha cambiado, pero sigo insistiendo que un contador público, aunque no te dediques a la profesión, es una sólida base para lo que es el mundo de negocios. Y bueno, pues allí empecé mi carrera. Posterior estudié la Master in Management de la Southern Oregon University. Ese fue un programa en conjunto con la Universidad de Guanajuato. Como tú bien sabes, la Universidad de Guanajuato tiene muchos convenios internacionales. Entonces, parte de esa máster la hice en Oregon y parte en la Universidad de Guanajuato. Fue un muy buen programa. Y posterior, siempre esa sed mía que yo tengo inalcanzable por seguirme retando, seguir creciendo y todo, fue cuando sentí que no me había llenado el Master in Management que había hecho. Quería estudiar un programa de negocios algo más retador, pero definitivamente no quería volver a hacer otro máster y también no quería hacer un doctorado, que es un PhD en negocios, porque yo me dedico a los negocios. Entonces, un PhD siento que es ya muy académico desde mi humilde punto de vista y quería pues agarrar más experiencia en los negocios, ¿no? En el mundo comercial realmente. Ok, Entonces, Carlos, perdón por interrumpirte ahorita. Cuéntanos para todos los que no sabemos qué es un PhD, porque estás hablando con términos muy técnicos que tal vez no conozcamos la mayoría, entonces me encantaría que me explicaras qué es eso del PhD. Claro, un PhD es meramente un doctorado. El término PhD es en inglés nada más, que es como nosotros lo conocemos como un doctorado. Entonces, como yo ya tenía una maestría, pues normalmente lo que uno posterior busca es un doctorado, ¿verdad? Pero vuelvo a lo mismo, para hacer un doctorado ya es hacer un proceso de investigación para que seas un doctor. Pero yo no buscaba esa parte, yo buscaba realmente ganar experiencia que yo la pudiera convertir en el mundo de los negocios, en el mundo palpable, en el mundo de afuera de hacer negocios tal cual. Entonces, cuando decidí buscar un programa más retador que realmente aprendiera yo de manera práctica y teórica, y fue cuando encontré un MBA y decidí hacer un MBA en el extranjero porque ya había tenido en ese entonces oportunidad de vivir en varios países, en Europa, en Bélgica, en Holanda, había tenido oportunidad de vivir en China, en Shanghai.
Entonces dije, quiero hacer un MBA. Si voy a hacer otra maestría, quiero que sea un MBA en una ciudad que me rete mucho personalmente y en el mundo de los negocios. Esta escuela Holt International Business School tiene 5 campus en diferentes ciudades del mundo, ciudades muy importantes en el mundo de los negocios, y una de esas campus es Dubai. Entonces, cuando entras a la escuela y eres admitido, te dan oportunidad de elegir en qué campus quieres irte. Yo elegí Dubai porque, sin lugar a dudas, en el Medio Oriente es una ciudad muy innovadora, revolucionaria en todo el mundo. Y yo elegí Dubai y bueno, es como decidirme por allá, y posterior concluí el MBA en el campus de Nueva York. Excelente. No, hombre, pues suena impresionante, Carlos. A ver, tengo una pregunta. ¿Cuántos años tenías tú cuando estabas a punto de empezar tu MBA en Dubai? ¿Cuántos años? Sí, ¿cuántos años? Tenía 27, 28. Muy bien. Y bueno, esto fue, obviamente yo que te conozco un poquito más, sé que esto fue antes de emprender en México. Entonces, una de las cosas de las cuales te quiero preguntar y quiero que nos expliques un poquito es de que tú ya tenías emprendimientos en México. De hecho, yo como te conocí fue con un emprendimiento. Cuando yo llegué como estudiante a la ciudad de Guanajuato, recuerdo que yo te conocí porque emprendiste un negocio de comida asiática. Entonces, por ahí me empecé a interesar en el mundo de los negocios. Tú tenías ya emprendimientos en México y luego, ¿cómo fue que decidiste, después de todos estos emprendimientos, pues irte hasta el otro lado del mundo? Cuéntanos un poquito de esa parte. Pues mira, yo creo que ahí es mucho parte de mi personalidad, que es lo que te hablaba. Siempre tal vez esa sed inalcanzable por retarme constantemente, siempre estar saliendo de mi zona de confort. Eh, Esa parte, Miguel, te comparto, es sana, pero la tienes que tener con medida, porque también estarte retando constantemente es muy bueno, ¿verdad? Sales de tu zona de confort y todo, pero a veces puede que te vueles la línea, ¿sabes? Puede que te avientes del peñasco y te vas demasiado lejos, ¿me explico? Entonces, estar buscando constantemente ese crecimiento es algo bastante bueno, pero uno lo tiene que tener cierta mesura para saber medir los riesgos. Hoy en día, ahora que ya tengo familia, que estoy casado, tengo una hija, obviamente sigo teniendo esa misma personalidad de que siempre estoy buscando un nuevo reto para mí, un nuevo crecimiento, pero ahora con mucho más mesura, ¿verdad? Entonces, es parte de mi crecimiento. Yo seguía buscando, como tú bien dices, afortunadamente ya tenía un par de negocios en Guanajuato, pero quería seguir creciendo. Cuando yo tenía este negocio de comida oriental en Guanajuato, yo había tenido oportunidad de vivir a los 17 años viví en Bélgica, terminando la preparatoria antes de entrar a la universidad. Me fui un año a vivir a Bélgica, estudié francés y después entré a la Universidad de Guanajuato. En la Universidad de Guanajuato me fui a la Arnhem Business School con un intercambio en la Universidad de Guanajuato, en Holanda, y allí estuve por allá también. Después regresé a Guanajuato a concluir la carrera. Cuando ya había aperturado el negocio de comida oriental que estamos hablando, me salió una oportunidad de una internship en Shanghai, en China, con IASEC, que yo era miembro de IASEC, esta institución de estudiantes internacional, perdón. Entonces yo me fui 6 meses también a vivir a China. Cuando yo regreso, todo esto ya tenía el negocio y todo el que tú estás hablando en Guanajuato. Pero todas estas experiencias en diferentes países te van abriendo tanto la mente que es como que quieres conocer más y quieres retarte más como persona y más profesionalmente. Y es cuando yo dije, bueno, afortunadamente ya tengo los negocios, pero quiero seguir creciendo profesionalmente. Apenas, como te reitero, antes de entrar al MBA tenía 27, 28 años y fue cuando decidí irme a hacer este MBA literal al otro lado del mundo, a Dubái. Órale, genial. Ok, tengo una pregunta, Carlos. Todo esto que comentas suena pues muy, muy padre, muy interesante. Creo que muchos estudiantes también tienen la intención de irse a intercambio y de repente les encantaría comerse el mundo como todos los jóvenes adultos tenemos en algún momento esa inquietud. Y bueno, creo que la vamos a seguir teniendo siempre algunos, pero hay veces que cuando estás en la universidad te sientes abrumado, y estoy hablando porque tengo un par de amigos que han querido irse de intercambio y no lo han logrado. Entonces,
tú hablas de una sed insaciable por retarse más y, bueno, por lo general creemos que son decisiones muy difíciles. ¿Qué haces tú para, a pesar de no tener certeza en algo, tomar decisiones difíciles? ¿Cómo es como lo manejas? ¿Qué nos podrías recomendar para el manejo de esas decisiones difíciles y retadoras que muchas veces vemos pues difíciles o imposibles? Pues mira, como metodología en realidad no tengo ninguna que para tomar una decisión difícil. Como metodología, primero para contestar tu pregunta, yo creo que muchas veces en este tema, por ejemplo, estamos hablando de los intercambios o hablando del mundo de los negocios, muchas veces vas a recibir un no. Es más, la gran mayoría de las veces vas a recibir un no. Por ahí un día que estaba negociando con una persona, me dice, mira, yo le estaba hablando sobre lo planeado, entonces me dice, mira, de lo planeado, lo único seguro es que no va a salir como lo planeado. Y es cierto, cuando tú planeas, lo único 100% seguro de ese plan es que no va a salir como lo planeado. Entonces ahí es cuando tú tienes que tener más una personalidad de resiliencia, en el cual tienes que seguir constantemente creciendo. Y si te cerraron una puerta, pues, déjala ahí, pero toca otra. Y si te tocas esa, te la van a cerrar también y toca otra. Para mí en lo personal, por ejemplo, en ese caso del MBA, Holt no fue la primera escuela que apliqué a muchas otras. Y muchas otras me dijeron que no, otras me dijeron que sí. Para entrar a un MBA, muchas escuelas te piden un examen estandarizado que mide ciertas capacidades de raciocinio del candidato que se llama un GMAT. Un GMAT es un examen de cuántico, o sea, de básicamente matemáticas e inglés, muy complicado, muy, muy complicado, que yo lo tuve que hacer 3 veces. Lo tuve que hacer 3 veces para alcanzar la puntuación adecuada para que me dejaran entrar a este MBA, a este programa. Entonces, la primera vez prácticamente me destrozó el examen, o sea, me destrozó, me dejó tirado. La segunda vez que yo me preparé, iba a la Ciudad de México a prepararme a un curso especial y bajé otro curso por internet con The Economist y todo. Y en la segunda ocasión me volvieron a destrozar. Pero cómo he llegado y cómo he logrado lo poco que he logrado, porque creo que he logrado algo, pero me queda mucho camino por recorrer, pero creo que lo poco, mucho que he logrado, sin lugar a dudas, es por esa sed que no me dejo tirar, o sea, no me dejo tirar y no es fácil, o sea, no te digo que siempre estoy de buenas, por decirlo así, Miguel, o de manera sencilla, no, pues no, cuando te tiran es muy difícil y cuando una puerta se te cierra, ya sea de un intercambio para un estudiante, ya sea de un negocio, una escuela, lo que sea, es muy difícil levantarte, pero el punto es no dejarse caer y tal vez 2, 3 horas o una tarde, sí, dejarse caer si quieres, para el día siguiente volverte a levantar. Mira, el otro día escuchaba una frase que decía, se me hace tan estúpido aquellos motivadores que dicen, si te caes, levántate, Miguel. Porque decía, ¿sabes por qué? Porque mi hija, que tiene 3 años, si ella se cae, ¿cuál va a ser el comportamiento lógico de un ser humano? Se va a levantar. O sea, es absurdo que te digan los motivadores, si te caes, levántate. Todo ser humano, si te caes, levántate. La gran diferencia es con la mentalidad que te levantas, con las energías que te levantas, si te levantas de buenas o no, si te levantas con energía otra vez de seguir conquistando el mundo, ¿no? Porque la realidad es que todos se van a levantar, todos. Mi hija de 3 años, si se cae, se va a levantar. Pero ¿con qué mentalidad te vas a levantar? Eso es muy diferente y eso es lo que yo día a día trato de crear esa metodología en mí para tomar decisiones difíciles, Miguel, y seguir sobrellevando esos nos que te da la vida. Excelente, gran aprendizaje, Carlos. No, pues coincido totalmente contigo. Creo que todos nos levantamos, pero importa mucho con qué emoción te levantes, porque te puedes levantar y nada más para volverte a sentar, porque ya te va a dar miedo, a lo mejor, no sé si te caíste de la bici, pues ya no te subes otra vez a la bici, ¿no? Más bien es esta parte de levantarte con las ganas de aprender tal vez a no volver a caerte. Claro. Genial. Ahora, sabes, Dime. perdóname, para terminar tu pregunta, como metodología, sabes que sí recomiendo mucho, que lo he estado haciendo y
Y yo creo que es el mejor hábito que construí ahorita, así con este tema de la pandemia, del COVID y que todos nos quedamos en casa. El mindfulness con la meditación. El mindfulness es como una técnica en el cual tú eres consciente de todo lo que está pasando en tu mente y en tu cuerpo. La mente, para mí, definitivamente es nuestro mejor enemigo, o nuestro mejor amigo o peor enemigo. La mente es la base de todo nuestro crecimiento. Si queremos llegar al éxito que queremos tenerlo, vamos a llegar por la mente. Realmente dicen que cuando estés acompañado en una reunión, cuida tu lengua, porque tal vez puedes hablar de más. Pero cuando estés solo, cuida tu mente, porque tu mente puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Entonces, empecé a practicar mucha meditación con el objetivo de tener más mindfulness, que es como este control de la mente, porque al tomar decisiones difíciles, en mi caso de negocios, que todo el día estás tomando decisiones a veces fáciles, a veces difíciles, a veces muy estresantes, entonces me ha ayudado bastante la meditación para saber controlar esa parte del estrés, por decirlo así. Coincido totalmente. Fíjate, voy a hacer un pequeño paréntesis. Estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho el primer episodio que yo grabé aquí en el podcast entrevisté a una psicóloga espiritual que se llama Stephanie Banda y habla completamente de esto. Si alguien está interesado en conocer un poquito más de esto, escuchen ese capítulo y vean de qué va todo esto de la salud mental y del poder que tiene la mente para tomar las decisiones. Y bueno, coincido totalmente contigo. Y justamente acabo de descargar antier una aplicación muy buena que te la recomiendo que se llama Meditopía. Son meditaciones diarias, igual y para por ejemplo, yo que no tengo como un hilo para meditar, me cuesta mucho trabajo enfocarme y concentrarme y tener una buena meditación. Esa herramienta es buenísima. Sí, yo utilizo una aplicación que se llama Headspace. También lo vamos a anotar. Muy buena también. Genial. Gracias, Carlos. Oye, tengo otra pregunta para ti. Me queda clarísimo que tu determinación te llevó a hacer un MBA en una de las mejores escuelas de negocios del mundo. Eso está increíble, pero creo que también hay que ser conscientes que la determinación es solo un paso, porque también hay un paso que creo que es el económico y creo que muchas personas en nuestra realidad llamada México, por ejemplo, creo que hay muchas personas que a pesar de la determinación tienen muchas dificultades económicas. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cómo es que lograste llegar a una universidad, a una de las mejores universidades del mundo, al otro lado del mundo, pues siendo un estudiante de una universidad pública, de la Universidad de Guanajuato? ¿Y cómo fue ese proceso? Obviamente no te voy a preguntar cuánto te costó, pero obviamente sabemos que no es algo fácil, entonces me gustaría que nos compartieras esa parte que creo que es también una parte importante. Claro, Miguel. Pues sí, digo, sin lugar a dudas, yo creo que no es secreto de nadie que sí es un tema difícil, es una de las principales barreras. No es una barrera imposible, pero tampoco vamos a vivir en una utopía, ¿verdad? Porque al final es una barrera pues es una barrera muy tangible, porque es la parte económica y el dinero no crece en los árboles, ¿no? Y simplemente cuando se le pone esa barrera a una persona, pues realmente es muy difícil romperla. Ahora, realmente, ¿yo qué recomendación doy? Uno es que definitivamente los objetivos no pueden llegar de la noche a la mañana. Entonces, tiene uno que tener mucha disciplina para construir lo que quiere lograr en 5, 6, 10 años tal vez, 20 años tal vez, ¿verdad? Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo mi MBA la hice en el 2014, pero en el 2010, 5 años después prácticamente, fue cuando fundé mi negocio. 5 años antes, perdón, fue cuando fundé mi negocio. Entonces, ese negocio fue cuando yo empecé a trabajar, digamos que ahorrar, digamos que ese negocio yo lo empecé, bueno, siempre a mí me ha encantado. Realmente yo no he tenido la oportunidad nunca de trabajar en una empresa o trabajar para alguien. No sé si sea bueno o sea malo, simplemente a mí fue como se me han brindado las oportunidades. Desde que egresé de la Universidad de Guanajuato, yo de hecho en el 9º semestre yo ya había abierto mi negocio en Guanajuato
De hecho, lo abrí cuando tú bien sabes que antes de terminar en la Universidad de Guanajuato tienes que hacer las prácticas profesionales. Entonces, haciendo mis prácticas profesionales que te piden 6 meses, fue cuando yo dije, no, o sea, lo mío es estar en los negocios. En el noveno semestre, todavía hice mi noveno semestre, cuando yo ya empezaba a abrir este restaurante. Entonces, pues prácticamente empecé desde ese entonces a construir aquella meta. Yo no sabía si en el 2014 me iba a estudiar un MBA a Dubái. No sabía, Miguel, pero lo más típico de nosotros de seres humanos es sobre todo de jóvenes, ¿no? Y más en nuestros 20. Actualmente ahorita tengo 33, pero en nuestros 20 solemos pensar que cuando queremos ver un objetivo queremos ver toda la escalera y final de la escalera. Y realmente no es así. O sea, queremos ver el final de la escalera para poder apenas empezar a dar los primeros 2, 3 pasos en los escalones, para ver si vale la pena subir toda la escalera, pero no es así. O sea, tienes que empezar a dar los primeros pasos para poder llegar hasta arriba. Por eso yo te digo desde un principio, yo creo que si la salud me lo permite, Dios quiera que sí, yo creo que no he caminado ni el 10% de mi viaje que todavía me queda por navegar, porque no he ni siquiera subido ni 3 ni 4 escalones de los que me queda por navegar. Entonces, en ese entonces, Miguel, este negocio que empecé, yo no sabía si me iba a ir 5 años después un MBA a Dubái, pero lo que sí sabía es que sabía que ese negocio para mí iba a ser mi catapulta financieramente para ganar más dinero que en cualquier trabajo de 8 a 5, porque para mí está claro que la estabilidad financiera y la solvencia financiera eh, te la da la parte empresarial, no te la da un trabajo de 8 a 5. Un trabajo de 8 a 5, y una vez también lo escuché en una de las maestrías, de hecho, de una persona me dice a mí, un trabajo de 8 a 5, Carlos, te va a dar una muy buena vida, pero una utilidad de una empresa es lo que realmente te puede dar una riqueza para tener una estabilidad financiera, para tener una libertad financiera, de poder hacer realmente tú los objetivos que tú quieras. Entonces, regresando a la pregunta, bueno, tenía, por decir así, un par de años trabajando en ese objetivo, Miguel. Y cuando llegué a ese objetivo, y sin lugar a dudas vi el costo que significaba, y también porque al yo irme a ese MBA internacional, sabía que mi carrera profesional me la podía catapultar, pues tal vez a cualquier parte del mundo. Y en ese MBA yo conocí a mi esposa, ella estaba también cursando el mismo MBA allí en Dubái. En ese entonces pues éramos novios, obviamente, la conocí ahí, posterior me mudé a Nicaragua, emprendimos una empresa juntos, etcétera, y nos casamos, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que cuando yo llegué allá, se te presenta una gran barrera también, que es la barrera esa financiera que me comentas, pero yo vendí mi grupo de negocios que estaba formando en Guanajuato porque al irme yo del otro lado del mundo ya no quería que matara nada por si me catapultaba mi vida profesionalmente. O por si te casabas. Exactamente, en este caso me lo catapultó personalmente y conocí a mi esposa. La vida así es, la vida no sabes qué vueltas te va a dar, a veces buenas, a veces malas, ¿eh? Entonces yo dije, mira, voy a vender mis negocios, tenía 27 años en ese entonces, los vendí, con eso me autofinancié parte de mi MBA, otra parte yo venía con ahorros, etcétera, y también eso hizo que ya no me atara nada a yo tener que regresar, ¿no? Y bueno, pues funcionó y así se me abrieron ciertas puertas. Genial, o sea, tuviste que vender tus empresas y todo lo que habías construido. Entonces, Así es. tu objetivo era estar en Dubái y eso no te hizo voltear a ver atrás, ¿no? Definitivamente. Sí, sin lugar a dudas. Sí, en ese entonces era mi primer objetivo, o sea, estar en Dubái. Era el número uno. Vuelvo y te reitero, no sabía cuál iba a ser el escalón número 2 ni número 3, pero tienes que empezar con el escalón número 1, ¿no? Entonces mi escalón número 1 era hacer ese MBA en Dubái, en esa escuela que era Holt, y de ahí iba a venir al escalón número 2, 3, 4, y así se empieza a construir tu escalera. Genial. ¿Fue difícil para ti deshacerte de lo que habías construido 5 años atrás? No, nada, en absoluto. Ok, ¿y fue difícil conseguir algún cliente que pudiera comprarte un grupo de empresas que habías formado? ¿Cómo es esa parte de vender un grupo de empresas? ¿Cuál fue, bueno, en tu caso, cuál fue ese proceso de que dijiste, ok, me quiero a Dubái, tengo las empresas y pues
o sea, las necesito vender para irme y, o sea, puedes vender un coche, ¿no? Así como que igual lo vendes rápido, pero ¿cómo vendes un grupo de empresas? Pues sí, así, ¿cómo es? Tal cual tú te acabas de dar la respuesta, Miguel. Tal cual vendes un auto, así vendes una empresa. Un auto es un activo, las empresas también. Incluso yo creo que ahora que yo lo veo en retrospectiva, yo creo que es más sencillo vender una empresa. ¿Sabes por qué? Si tú me vendes un auto, Miguel, yo no te lo voy a comprar, porque a mí me estás vendiendo un pasivo. En un auto yo voy a gastar y tú bien sabes de eso, ¿verdad? Claro. Pero si tú me vendes una empresa, me estás vendiendo una máquina ya puesta y bien aceitada que me va a generar dinero. ¿Tú no la quisieras comprar? Pues sí, claro. Entonces un negocio es, no es, es difícil de vender si se lo vendes a la persona que tiene la mentalidad incorrecta, ¿verdad? Pero si se lo vendes a una persona que precisamente sabe que estás comprando una inversión, no es nada complicado de vender. En ese entonces, cuando lo vendí, también pensé un poco esa mentalidad que tú me haces esa pregunta. Dije, esto ha de ser, no sé, sumamente complicado. Ya al día de hoy he tenido oportunidades de vender otros negocios, de hecho, fuera de México. Y pues no, realmente las empresas van y vienen, negocios se hacen en todas partes del mundo. Y ahorita con esto del COVID hay empresas que se están vendiendo, comprando, haciendo, deshaciendo, reestructurando. O sea, sí, es de lo más normal con negocios que van y vienen, se compran, etcétera. Excelente. Pues qué interesante, Carlos, me parece muy, muy interesante. Y, ok, ahora quiero continuar con algo que cuando yo estaba dándole este borrador a mi equipo, al grupo de chavos con el que estoy haciendo este podcast, me preguntaban acerca de la xenofobia. Entonces, tú fuiste a vivir desde muy chico, desde adolescente, básicamente a Bélgica. Y desde ahí te estuviste moviendo durante toda la carrera universitaria a más países, haciendo y deshaciendo por tus intercambios. Te fuiste a estudiar a Estados Unidos una maestría, luego terminaste en Dubái. Bueno, no terminaste en Dubái, pero continuaste en Dubái. Durante todo este proceso, ¿alguna vez sufriste xenofobia? Bueno, para los que no sepan, la xenofobia es el rechazo a los extranjeros. Entonces, eso es algo que me gustaría preguntarte. No, mira, afortunadamente no. Nunca he sufrido de xenofobia. No tal cual como es lo que es la xenofobia, ¿verdad? Lo que sí he identificado, y también en México, y en México nosotros decimos que los mexicanos somos muy abiertos, y es cierto, si somos muy abiertos y todo, pero es muy común que en un país, eh, cuando hay ciertos extranjeros, todos nos decimos ser muy abiertos, pero en el momento que tal vez empieza a haber ciertos problemas o lo que sea, es cuando ya realmente nos sale, no esa xenofobia, porque tal vez ya es muy fuerte, pero sí nos sale cierto recelo hacia ciertas nacionalidades o extranjeros como tal. Este, por ejemplo, cuando viví en Europa, yo notaba mucho recelo, por ejemplo, a los turcos, de nacionalidad de Turquía. ¿Por qué a los turcos? Porque hubo ciertas décadas que Turquía tenía ciertos problemas económicos, migraron muchos turcos a otros países europeos y por ende esos turcos son los que llegan a hacer ciertos trabajos. Entonces es cuando ya empiezan a las nacionalidades a ver a esas nacionalidades en específico, ¿no? El año pasado estuve viviendo en Panamá junto con mi familia, mi esposa, mi hija, por una empresa que estuvimos poniendo por allá, y entonces allá en Panamá se veía mucho, vuelvo a lo mismo, tal vez no xenofobia, porque es una palabra muy fuerte, pero sí cierto recelo hacia los venezolanos, porque mucho venezolano llegó a Panamá. Entonces, eso es lo que se vive en muchos países, y en México también. Por ejemplo, tuve oportunidad de establecer con unos socios, con unos amigos, un negocio en Tulum, en México. Y en Tulum, ¿sabes qué veía? Un poco de recelo hacia los argentinos. Lo Claro. noté completamente. Entonces, nadie es libre de tirar la piedra, ¿verdad? Hay algunos lugares que más, hay algunos lugares que menos. Por ejemplo, sin lugar a dudas, nunca he vivido como de tiempo completo y hacer negocios y todo en Estados Unidos. De decirte que he vivido 2, 3, 5 años en Estados Unidos, no, sino que he vivido cortos
periodos de tiempo de mi vida, pero probablemente en Estados Unidos hay mucha xenofobia para los mexicanos, nosotros bien sabemos eso. Entonces siempre depende como que el país y la nacionalidad. Y sin lugar a duda en muchos otros lugares del mundo, afortunadamente, y en Latinoamérica, los mexicanos somos muy bien recibidos. A mí como mexicano en Europa, en China, en Dubái, en Panamá, en Nicaragua, el mexicano lo reciben bien. O sea, afortunadamente somos un país que tenemos cierta reputación y carisma y todo, que nos reciben muy bien. Entonces eso no he tenido mayor problema, tal vez. Excelente, muy bien. Me alegro que no hayas tenido xenofobia. Creo que ha de ser muy feo, ¿no? Y como tú dices, es algo muy fuerte. Y es bien sabido que en todos lados existe. No es una sorpresa. Obviamente, tú sabes cómo está ahorita la situación social por el racismo también, inclusive. Y pues bueno, me alegro mucho que no haya sido tu caso. Sí. Ok, Carlos, ahora me gustaría hacerte otra pregunta. Ok, si bien ya nos platicaste que cómo fue la trayectoria después de Dubái, regresaste a Centroamérica a establecerte por tu parte familiar, pero ¿por qué elegir otro país que no es el tuyo? ¿Por qué? Ok, me queda claro que tu esposa es nicaragüense, pero entonces, ¿por qué no regresar a México a seguir emprendiendo con toda esta con todo este trasfondo que ya traías con el MBA, con el máster, con toda tu trayectoria? Sí, bueno, nunca he descartado esa oportunidad, realmente nunca he quitado más bien esa carta sobre la mesa de descartar a emprender en México. Sin embargo, bueno, y lo hicimos hace poco en el 2019, poniendo una franquicia en Tulum, en México, en el cual yo era partícipe, yo era socio, ¿verdad? Pero no he regresado como tal a fungir también de manera operativa, ¿verdad? Que sin lugar a dudas me encantaría volverlo a hacer. No lo he quitado sobre el renglón, sin lugar a dudas sí lo he pensado si regreso, o sea, si regreso a emprender con una nueva empresa en México, tiene que ser un negocio escalable. Escalable quiero decir que puede estar en varios países, en varios mercados, y uno de esos sea México, ¿verdad? Claro. Que el modelo de negocio le permita estar en México. Eso sí lo he pensado sin lugar a dudas. Porque llegar a establecer un negocio como tal en México, yo viviendo en otro país, es bastante complicado. Se puede tal vez, pero yo lo que he aprendido de hacer eso, no viviendo en el país, tienes que tener una estructura muy sólida, es decir, no puede ser un negocio pequeño en el cual todo dependa de una persona. Algo así tan sencillo, Miguel. Si tú y yo ahorita quisiéramos poner un negocio en Guanajuato y tú me presentas el pitch, y tú me dices, mira, te quiero tener como socio, todo, vamos a entrarle 50-50. Y nos emocionamos y ponemos 50-50. Pero realmente quien va a estar en Guanajuato eres tú. Y tal vez yo te digo, pues yo voy a visitar cuando mucho cada 6 meses. Al principio vamos a empezar muy contentos porque vamos a estar enamorados de esta nueva idea del emprendimiento. Pero operativamente tú después de cierto tiempo te vas a empezar a cansar y vas a empezar a decir, oye, ¿dónde está mi socio? Y cuando salgan las utilidades te vas a cansar más porque vas a decir, oye, se me va el 50% de alguien que nunca está aquí. Y aunque tú te pongas un sueldo y todo eso, pero van a empezar a surgir ciertos roces. Entonces, lo que yo he pensado es que tiene que haber una estructura, o sea, una empresa independiente como tal, en el cual, por ejemplo, tú y yo diríamos, vamos a poner una empresa en la Ciudad de México, por ejemplo, pero la Ciudad de México, pero en la empresa va a tener su estructura como tal, o sea, va a tener su gerente, va a tener su supervisor de operaciones, en el X industria que nos vayamos a meter, ¿no? O sea, va a tener una estructura la empresa como tal y tú y yo realmente vamos a fungir como socios, ¿verdad? Claro. Entonces, de esa manera se construye una relación un poco más sólida porque ni tú ni yo somos los que estamos corriendo el show, los que estamos dirigiendo el show, sino el show se dirige por sí solo. ¿Quién dirige el show? La empresa, la persona jurídica. Las empresas deben de ser un ente independiente, Miguel, que corren por sí mismos. Muchas veces los negocios caen en el error de que el propietario es quien hace el propietario es quien hace
y si no es que hace todo, porque tal vez tiene empleados que delega y todo, pero prácticamente es quien es el director de la orquesta, ¿no? Y Claro, quien el está hombre dirigiendo. orquesta. Sí, sí, Exactamente, seguro. exactamente. Entonces, cuando ya existe una sociedad a distancia, ya eso se complica, ¿verdad? Entonces, definitivamente nunca he descartado el hecho de regresar a México. En México hay un potencial tremendo desde el hecho que somos un país de 135 millones de personas. Entonces, desde ahí, somos el segundo país más grande de Latinoamérica, seguido de Brasil. El tercero, si no me equivoco, es Colombia, con cerca de 40 millones de personas. O sea, ve la diferencia tan abismal. Claro. Entonces, México es un país tremendo, con muchísimas oportunidades, un mercado gigantesco, somos un mercado muy grande, somos el mercado hispanoparlante más grande en Latinoamérica, porque el primero es Brasil, pero hablan portugués. Entonces nosotros somos el mercado hispanoparlante más grande en toda Latinoamérica. Es un mercado gigantesco. Entonces realmente yo no quito el renglón, el dedo sobre el renglón de siempre tener en mente poder regresar con un modelo de negocio que yo lo pueda escalar a México. Siempre ha sido es mi visión. Excelente. Pues me parece excelente. Cualquier cosa que te pueda ayudar, con toda confianza me lo puedes Te lo agradezco. pedir. Ok, Carlos, y me queda claro que tu trayectoria es enorme, que has puesto muchos negocios, también has concluido algunos, como tú dices, tus negocios algunos han ido, han venido, se han acabado, han escalado, pero de todos estos emprendimientos que has tenido, ¿cuál consideras que ha sido el más retador que has tenido en tu vida y por qué? Pues yo creo que no es ninguno como tal, pero lo que sí en temas de negocio, yo creo que cualquier negocio, mira, cualquier negocio, convertirlo en empresa es una experiencia sumamente retadora. ¿Qué te quiero decir con convertirlo en empresa? Este, volvemos a lo mismo. Tú empiezas tu negocio, normalmente el propietario lo va a empezar trabajando de ahí dentro, ¿verdad? Y tal vez nada más tienes una o dos personas a tu cargo. Pero la empresa empieza a crecer. Ahí es cuando tal vez tú dejas de ser emprendedor y te vuelves empresario. Las operaciones se hacen más grandes. Entonces tú antes tenías a 2 personas, ahora empiezas a dirigir tal vez a 6, a 10, a 20 personas. Entonces cuando ya eres una empresa que tú tienes que dirigir a 10 personas y luego vas a empezar a traer, como ya eres una empresa más grande, vas a empezar a traer a perfiles más altos, ¿verdad? Tal vez vas a necesitar a un asesor financiero, tal vez vas a necesitar a un gerente de marketing, tal vez vas a necesitar, y etcétera, ¿no? A un gerente de operaciones, por ejemplo, etcétera. Entonces, cuando ya tu empresa se empieza a hacer grande, realmente, y que la empresa se empieza a mover por sí sola sin que tú dependas sin que la empresa dependa de ti, perdón, y que, por ejemplo, tú hagas el papel, como tú fuiste el fundador, tal vez tú te quedaste en el papel del gerente general o el director general, ¿verdad? Pero tú no eres una vez más el que orquestra todo, o sea, tú realmente te enfocas a ver todo el sistema, toda la imagen, pero las actividades no dependen de ti. Entonces, cuando tú logras eso con una empresa, para mí esa es una pieza, es como una ingeniería perfecta, es una pieza de arte. Cuando tú te despiertas un día y dices, es un miércoles, y yo quiero ir a la oficina porque me gusta ser disciplinado tal vez y voy a estar a las 8 de la mañana en la oficina, pero si por X razón y voy a llevar a mi hija a la escuela y llego a las 11 de la mañana a la oficina, la empresa funciona perfectamente bien contigo o sin ti. Es más, tal vez funcione mejor sin ti. Y eso es cuando es una pieza maravillosa de arte. Si logras eso, cuando tu negocio empezó pequeño, esa es una experiencia sumamente retadora. Y para mí, cada que yo empiezo un negocio, algunos negocios los empiezo involucrándome ya más, otros menos. Unos negocios me involucro más operativamente, otros menos. Pero siempre yo los empiezo diciendo, mi función número uno en este negocio es cómo voy a sistematizar este negocio para que tenga crecimiento y posterior que el negocio se mueva por sí solo. Hay varios libros, desde El mito del emprendedor, no sé si lo has leído, El mito No, nunca. del emprendedor por Robert, muy bueno. Hay otro que se llama Clockwork, que es básicamente en español como un reloj funciona. Se me olvidó ahorita el autor, no lo tengo aquí en la mano. Pero estos libros te hablan sobre cómo un negocio
tiene que ser un sistema de sistemas que se mueva por sí solo, para que realmente sea una empresa. Y cuando logras eso, yo creo que es una experiencia maravillosa. Y yo no lo he logrado con todos. Con algunos, afortunadamente lo he logrado, con otros no. Entonces, por eso te digo que para mí todos los negocios tienen esa experiencia sumamente retadora. Y bien me lo dijeron una vez cuando abrí ese primer negocio, ese negocio que tú conociste en Guanajuato, Miguel. Yo lo abrí a mis 22 años. Y cuando abrí me acuerdo el primer día que abrí, fue como en enero del 2010. Yo emocionado porque ya había abierto. Entonces se me acerca un familiar y me dice, bueno, te felicito, ya abriste, pero realmente hiciste lo más fácil de todo, que es abrir. Ahora te toca lo más difícil, que es durar, sobrevivir. Y efectivamente, muchos creen que lo más difícil es abrir. Y es cierto, porque es cuando un sueño se convierte en una ejecución y en una realidad. O sea, hay muchos soñadores que nunca convierten negocios en nada, ¿verdad? Entonces, sí es cierto, abrir es lo más difícil, sin lugar a dudas, pero luego de abrir es convertir esa ingeniería perfecta, esa pieza de arte, para que eso se vuelva una empresa perfecta y dure por los años y perdure 100 años tal vez, ¿verdad? Claro, claro. Y ahorita que hablas de sobrevivir, creo que acabas de abrir un tema muy, muy interesante. Creo que el reto de cualquier nueva empresa, por grande, chiquita que empiece, es sobrevivir en este mundo tan cambiante, tan caótico como lo queramos ver, pero bueno, también tan grande y lleno de oportunidades. Entonces, tú ahorita estás en Nicaragua, me comentabas por ahí en la llamada que tuvimos previa, que hubo una crisis muy interesante en el 2018, sociopolítica en Nicaragua específicamente, y eso pues fue una crisis que al fin y al cabo las crisis destrozan empresas o las repuntan, digo, como lo podamos digerir, pero también actualmente estamos pasando en medio de una crisis que no es para nada un tema que no sepamos, la crisis del COVID. Entonces, ¿cómo es que superaste la crisis sociopolítica en Nicaragua y cómo es que actualmente estás sobreviviendo de la crisis del COVID? ¿Cuáles son las cosas que tú haces? ¿Cómo sobrellevas las crisis? Pues mira, a diferencia de la primera crisis que me tocó en el 2018, lo que sí aprendí definitivamente es que al final tienes que estar tranquilo, ¿verdad? Sé que es muy difícil y más en los negocios porque pues hay dinero de por medio, entonces cada día cuenta, cada día tus gastos avanzan, cada día tal vez tienes un alquiler que pagar, tal vez tienes una nómina que pagar, entonces es una situación muy difícil, pero lo más difícil es que lo más importante es que tienes que estar tranquilo, porque si no estás tranquilo, dejas que el estrés se te suba a la cabeza y ahí es cuando tomas decisiones irracionales. Esto algún día, tarde o temprano, va a pasar, Miguel. Pero claro, si tú tomas una mala decisión, la decisión ahí se va a quedar. Y cuando esto pase, lo que te va a acompañar va a ser la sombra de esa mala decisión que tomaste porque dejaste que se te calentara la cabeza en esos momentos difíciles y tomaste una decisión irracional. A diferencia de la crisis del 2018 que viví en mi empresa, junto con mi esposa, que es mi socia, tomamos un par de decisiones exactamente irracionales. Ahora, en esta crisis que ya estamos viviendo, lo estamos viendo de esa perspectiva. Es decir, no hay que tomar decisiones irracionales, hay que tomarlas con cabeza fría. Al final esto va a pasar. Tal vez unos van a salir más golpeados que otros, tal vez nosotros vamos a salir más golpeados que otros, quién sabe, pero esto va a pasar. Pero si tomamos una mala decisión ahorita, sin lugar a dudas, esto nos va a acompañar al día de mañana. Y pues, ¿cómo lo hago para enfrentar? ¿Has escuchado este término que el mundo hoy en día es VICA? Es VICA porque es un acrónimo de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Claro, eso lo menciona Carlos Muñoz, ¿no? Sí, correcto. Él menciona mucho el término VICA o en inglés VUCA. Entonces él menciona mucho, y es cierto, el mundo es sumamente volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y esto del COVID fue una clara muestra de lo que es el mundo hoy en día. Entonces, mi manera de llevarlo y de cómo estoy llevando estas crisis es que a pesar de que ahorita digamos que el mundo estuvo detenido, a pesar de que esto del COVID le pegó fuerte a mis negocios, algunos más fuertes que otros,
tuvimos que tomar varias decisiones bastante tajantes, pero siempre mantenerte evolucionando. O sea, no te quedes estático, no te quedes estático. Toma decisiones con bajo riesgo y toma decisiones con la cabeza fría, por el primer consejo que te di, de no manera irracional, pero tienes que seguir en movimiento. Es decir, en los negocios es muy sencillo como la ley de Darwin. Tú bien conoces la ley de la evolución de Darwin, que dice que prácticamente los que sobreviven a la evolución no es el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Exactamente. Entonces, claro, los que vamos a sobrevivir a esta crisis y a la que yo viví en el 2018 y a las miles que vivimos en México y todas las que vamos a seguir viviendo en el mundo, porque así es. El mundo es VICA, el mundo es así, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Tenemos que seguir evolucionando y tenemos que seguirnos adaptando. Entonces, yo lo que hice es que rápidamente adaptas tus modelos de negocio. Entonces, tal vez uno puede estar pensando, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Adaptar mi modelo de negocio a algo digital y voy a hacer algo e-commerce súper innovador. No necesariamente. ¿Qué puedes hacer? Pues tal vez, si antes tenías algo tan básico, si antes tenías una planilla de 10 empleados, pues ahora redúcelo y tal vez tienes una planilla de 5. Y ya ahí te estás adaptando, ya estás evolucionando, pero el punto es no quedarte estático, ¿verdad? Tal vez si tenías un local de 120 metros cuadrados porque tenías 50 mesas, pues tal vez lo vas a reducir a algo más pequeño, nada más vas a tener 10 mesas y el resto vas a dar una atención tal vez para puro delivery, puro servicio a domicilio, y que por ahí lleguen los mensajeros de las aplicaciones de delivery, ¿no? O sea, es como evolucionar, moverte rápido, porque de lo contrario, si no evolucionas, si es cuando esta crisis y el mundo en general te va a comer, a veces no tiene que llegar una crisis para que te coma, Miguel. ¿Tú te acuerdas de Kodak? Hace no muchos años. Claro. Un básico ejemplo, ¿verdad? De muchos ejemplos que hay allá afuera. Kodak. ¿Cuántas inversionistas o empresarios no crees que tenían la distribución de Kodak en muchísimos países? Un montón. Un montón, ¿verdad? Y de repente, ¿qué pasó? El mundo avanzó, la tecnología avanzó y Kodak se murió. Si esas personas que tenían Kodak, esos inversionistas que decían, tal vez yo tengo la distribución de Kodak en Guanajuato, estoy bien, estoy tranquilo, me va muy bien, ¿para qué evolucionar? ¿Para qué cambiar? De repente el mundo, no fue un COVID ni nada, fue la misma tecnología, evolucionó, se lo comió y ¡pum! Desapareció Kodak, desapareció tu negocio. Si esa persona hubiera evolucionado y hubiera dicho, bueno, aparte de tener Kodak, voy a invertir en esta otra, yo qué sé, negocio de e-commerce, o en ese entonces tal vez no se hablaba mucho de e-commerce, o voy a invertir en X, Y, Z, el momento en que desapareciera Kodak le hubiera dolido, pero no tanto, ¿verdad? Porque yo hubiera tenido otros X, Y, Z para seguirse moviendo. Entonces la clave es seguirte moviendo y seguir evolucionando. Excelente. Tienes toda la razón. Me quedo con eso. Evolución igual a moverte rápido. Genial. Ok, Así Carlos, ya estamos un poquito sobre tiempo, no quiero quitarte más tiempo. Me gustaría hacerte dos preguntas. ¿Cuáles son tus próximos proyectos y también cómo ves el futuro? Aparte de, bueno, ya me comentaste que que es totalmente VICA, pero ¿cómo ves el futuro y cómo te estás preparando hoy para enfrentarlo? Pues mira, mis próximos proyectos en realidad hay un buen consejo que siempre me dijeron, que dice primero emprende y luego habla, ¿verdad? Entonces, más que hablar de mis próximos proyectos, me gustaría tal vez emprenderlos y una vez que que ya estén en el mundo de los negocios, tal vez podamos hablar de ellos, ¿verdad, Miguel? Excelente. Pero sin lugar a dudas, hacia dónde quiero, por ejemplo, mover mis próximos modelo de negocio, todo, porque va de la mano con tu otra pregunta, ¿verdad? Hacia dónde veo tal vez que va el futuro. Pues tal vez no el futuro, porque ya estamos aquí. De hecho, tú lo dijiste, Carlos Muñoz, este coach, hace poco escuché un podcast de él que dice, me parece impresionante cómo todos nos guardamos en marzo del 2019 y nos soltaron en junio del 2030. Porque todos salimos en junio, pero ya no era marzo del 2020.
Todos nos guardamos en marzo del 2020 y salimos en junio del 2030. Todos pensamos que salimos en junio del 2020, pero en realidad en el mundo de los negocios salimos en junio del 2030. ¿Por qué? Porque antes si pocas personas o se mostraban, se rechazaban tal vez utilizar aplicaciones para supermercados a domicilio, era todo el mundo los tuvieron que usar. Tal vez si antes un abogado tal vez dijo, yo nunca voy a hacer un webinar de no sé qué tema, porque yo, ¿por qué voy a hacer eso? Ahora lo tuvo que hacer, ¿verdad? Entonces, tal vez si un odontólogo dijo, yo me dedico a la odontología, yo que voy a estar haciendo un webinar para crear marketing de contenido, ahora lo tuvo que hacer. Entonces, el mundo realmente avanzamos al 2030 y en términos de e-commerce ni se diga. O sea, el e-commerce avanzó a pasos agigantados, ¿verdad? Ve hoy en día Amazon y Jeff Bezos cómo están. O sea, en estos meses avanzó de manera drástica. Entonces, ¿hacia dónde yo veo esto? Que definitivamente me gustaría y estoy poco a poco trabajando para construir algún proyecto que sea digital, que sea muy apoyado en la tecnología, en el e-commerce tal vez, y sobre todo que pueda ser escalable, a varios países, que sea un modelo de negocio que se puede escalar a varios países y que vincules esa parte física con lo digital, porque no todo tiene que ser digital, ¿verdad? Porque seguimos viviendo en un mundo físico, pero no todo tiene que ser tan físico porque sin lugar a dudas con esto que nos sucedió, el mundo se movió mucho al mundo digital, ¿verdad? O sea, hay tiendas de Microsoft que cerraron, hace 2-3 días vi esa noticia, prácticamente más de 100 tiendas de Microsoft que de Estados Unidos cerraron completamente. ¿Por qué? Porque se iban a enfocar 100% a su página web y a vender todo en línea. Entonces, hacia allá es hacia donde quisiera mover mis modelos de negocio, hacia un mundo un poco más, un modelo de negocio más escalable por medio de la tecnología, pero siempre con un poquito en el mundo físico, ¿verdad? Claro. Y ¿cómo me preparo para ese futuro? Que eso es muy importante. Hay un libro, que de hecho es un libro que me dieron justo antes de empezar la maestría, el MBA. Cuando íbamos a empezar el MBA nos regalaron a todos los estudiantes un libro que se llama Growth Mindset, que es mentalidad de crecimiento, por una psicóloga que se llama Carol Dweck. Entonces, este libro del Growth Mindset te habla sobre una filosofía constante de crecimiento en el cual ella te hace la comparativa entre una Growth Mindset y una Fixed Mindset. Una Fixed Mindset es una mentalidad fija, o sea, es decir, aquellas personas que simplemente dicen, no, pues ya me fue mal en la vida porque pues así es mi vida y ni modo, yo nací porque pues, yo nací así y la vida es así, es dura y pues ni modo. O sea, yo nací para trabajar ahorita de 8 a 5 y así es la vida y ni modo, yo ya nunca voy a pasar de esto, ¿no? O en el mundo de los negocios, me fue mal y pues ni modo, a mí no me va a ir bien con ningún negocio y así es la cosa. Mientras el growth mindset, la mentalidad de crecimiento, siempre estás buscando cómo superarte, cómo ir creciendo. Y vuelvo a lo mismo, el futuro es tan incierto que esa es la mentalidad que uno tiene que tener. ¿Y por qué nos lo dieron a todos al principio del MBA? Porque el MBA fue un ambiente muy competitivo. O sea, es que era un ambiente de 60, 70 profesionales de negocios que todos estábamos ahí, digamos, para exigirnos lo mejor de cada uno de nosotros. Entonces era un ambiente muy, muy competitivo. Entonces nos dieron este libro al principio del MBA como para decir, oye, seguramente en este transcurso, la maestría dura un año, en este MBA te vas a caer, probablemente vas a reprobar alguna materia. Lo más seguro, o te va a ir mal en un trabajo que entregues, o te va a ir mal en una presentación que hagas, pero no te dejes caer. Tienes que tener una mentalidad de crecimiento, no una mentalidad fija, en el cual dices, pues me fue mal porque yo soy tonto en las finanzas, y ni modo. No, tienes que tener una mentalidad de crecimiento y dices, pues si me fue mal en las finanzas, entonces me voy a preparar mejor y voy a estudiar más de las finanzas, porque el mundo de los negocios es así. Entonces, y hoy en día el mundo y el futuro que nos depara, ya ni es futuro porque ya lo estamos viviendo, el presente que estamos viviendo es así, para vivirlo con una mentalidad growth mindset. Excelente, coincido totalmente contigo. Ya estoy anotando todos esos libros, Carlos, y los voy a poner en las notas del episodio por si alguien
quiere pues, darles una leída. Sobre todo este capítulo va muy enfocado en las personas que como yo se interesan bastante en los negocios, en los emprendimientos, y por ahí traen algunas inquietudes o simplemente aún no se atreven o ven a lo mejor su perspectiva es que todo es muy difícil y en este mundo volátil e incierto, y como lo mencionábamos, pues es aún más difícil. Pero pues ojalá que las personas que nos están escuchando, que ya llegaron hasta este punto, pues se hayan quedado con algo de lo que nos estás compartiendo. Yo en lo personal me quedo encantado porque, como ya te lo dije muchas veces, Carlos, realmente cuando yo era un chavito que llegó a la universidad que viene de un pueblo pequeño del estado de Guanajuato y luego llegó a la ciudad capital, y a mí me interesaron los negocios desde muy pequeño y que te veía, sí fuiste un modelo a seguir para mí y creo que siempre lo tendré presente. Te agradezco mucho, mucho, mucho tu tiempo que me has brindado, a pesar de que estamos en dos países diferentes, pero pues no importa la distancia. Y bueno, ya para terminar, Carlos, me gustaría que nos compartieras, englobando las experiencias que has tenido desde adolescente hasta ahora que eres un adulto. Me comentabas que has estado viviendo y emprendiendo en 7 países. ¿Cuáles son los aprendizajes, si los pudieras englobar, que te ha dejado pasar de adolescente a adulto por 7 países? Y aparte, dejando un poquito de lado los negocios que yo sé que somos, que los que nos gustan, no podemos dejar de estar pensando todo el tiempo en negocios y desayunas, comes y cenas negocios y todo lo que involucra, pero dejando un poquito de lado eso, también, ¿cuál es tu visión de la vida y cómo ha cambiado a través pues, de todas las experiencias que has tenido? Pues mira, vivir en estos 7 países, yo creo que siempre yo he pensado que viajar, en este caso yo tuve, porque por cuestiones de estudio, de trabajo, de los negocios, tuve oportunidad de vivir, ¿verdad? Pero no necesariamente vivir, sino todo empieza con viajar. Viajar es en lo único que puedes gastar que realmente te hace más rico. De ahí en más, en nada más vas a poder gastar que te va a hacer rico, porque lo material no te va a hacer más rico, pero viajar es una gratificación espectacular para mí, y millones de personas lo comparten en el mundo. Entonces, eso es lo que a mí más me ha dejado, esa satisfacción, a mí me ha dejado de poder conocer, sobre todo de viva imagen, porque ya cuando vives, no solamente conoces el país de manera turística, que llegas un par de días, ya cuando vives lo conoces pues de viva imagen, con sus pros y sus cons, y te abre mucho la mente. Construyes muchas habilidades personales de resiliencia, de perseverancia. Siempre que llegas a un nuevo país, independientemente si es un país hispanoparlante que van a hablar el español o es otro país que van a hablar cualquier otro idioma, te van a sacar de tu zona de confort. Entonces construyes muchas habilidades personales que te van a servir muchísimo en la vida. Por ahí alguna vez escuché que decían la innovación y la creatividad de dónde vienen en el mundo. Entonces dicen, una gran parte de la innovación y la creatividad vienen de los viajes, de conocer otras culturas. Entonces decían, ¿por qué? Entonces dice, el 90% de las personas en el mundo eh, viven y mueren en el mismo lugar que nacen. El 90% viven y mueren en el mismo lugar que nacen. Y de ese 90%, el 80% nunca vivió en otro lugar diferente al que nacieron. Entonces, ¿eso qué implica? Que precisamente si no sales, si no viajas, si no vives tal vez en otros países, como en mi caso, tu mentalidad, pues no es que se quede pequeña tal vez, pero sí te pierdes de mucho, te pierdes demasiado del mundo. Entonces, la creatividad, la innovación nace también de ahí. Esa es una parte que a mí me ha dejado mucho y muy gratificante. La segunda pregunta, ¿cuál fue, Miguel? ¿Cuál es tu visión de la vida actualmente? ¿Con qué, no sé, cuál es la perspectiva de la vida que has tenido y que ha cambiado y actualmente tienes? Fíjate que ahorita me baso mucho
tú conoces lo que es un diagrama de Venn, que un diagrama de Venn es básicamente cuando tú juntas dos círculos, ¿no? Tal vez un círculo Sí. dice negocios y otro círculo dice finanzas. Entonces en medio se juntan y existe una parte en medio que junta los negocios y las finanzas, ¿no? Es un diagrama de Venn. Entonces yo siempre me visualizo así yo ahorita lo que más busco, que obviamente uno cuando va evolucionando va creciendo y vas cambiando tus perspectivas de vida. Ahorita yo busco un balance entre tres círculos, por decirlo así, teniendo esa parte del diagrama de Venn, en el cual busco estabilidad entre la salud y ahora más con estos temas del COVID. Yo creo que toda la humanidad valoró la salud más que nunca, porque literal sin salud no haces absolutamente nada. Entonces quiero tener mucho un balance y valoro mucho un balance entre estabilidad de salud, estabilidad personal y estabilidad financiera. En la estabilidad personal, ahí viene toda mi parte familiar, mi esposa, mi hija, que sin lugar a dudas es un gran balance para yo estar lleno, para sentirme lleno, sentirme completo, ¿verdad? Y en la parte financiera está la parte profesional. Como yo me dedico al mundo de los negocios, si tú te sientes completo contigo mismo y sientes que esa parte profesional la estás llenando y por ende no tienes que buscar el dinero te tiene que buscar a ti, ¿verdad? Entonces, si tú profesionalmente estás lleno, el dinero te va a buscar solito y por ende vas a tener esa estabilidad financiera. Entonces yo ahorita busco mucho esos tres círculos y en medio se juntan esos tres círculos, la parte de salud, la parte personal y la parte financiera, y para mí crean esa estabilidad perfecta, que me despierto todos los días y digo, tengo estabilidad. O sea, prácticamente me siento completo en mi vida y eso me trae felicidad. Excelente, creo que terminaste con algo crucial. Todo lo que buscamos, independientemente de todo lo que hagamos, pues es felicidad. Así es. Y pues bueno, Carlos, hasta aquí la vamos a dejar. Te agradezco muchísimo de nuevo tu tiempo. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y llegaron hasta este punto. Si quieren seguir a Carlos en redes sociales, voy a poner aquí abajo su usuario en Instagram. Si quieren ir a seguirlo, conocer un poquito más de él, hacerle una pregunta. No sé, Carlos, ¿lo permites? Sí, está bien. Adelante. Excelente. Pues bueno, amigos, muchísimas gracias. Este fue un capítulo más de Cambiemos la Conversación. Nos vemos en el próximo y ojalá que les haya gustado. Bye.